una agenda, un tema en el cual he empezado a leer hace relativamente poco tiempo, pero trataría de reflexionar desde lo macro. Creo que hay pila de cosas escritas. Me parece una de las figuras que empezó a trabajar un concepto previo a esto es Rifkin, que planteaba que íbamos a un mundo donde la propiedad no era tan importante, lo físico, sino que lo más importante era el poder tener acceso, acceder. Y a partir de esto uno empieza a visualizar cómo es el desarrollo estructural de la economía en escala global, donde a diferencia del siglo XX, que Henry Ford necesitaba una gran estructura para desarrollar grandes proporciones y cadenas productivas para desarrollar sus productos, pasamos a una instancia donde lo que vos tenés que producir lo más importante es tener la patente. Después cómo, de qué manera se produce, pueden hacerse y llevarse a cabo en distintos lugares del mundo. Sí. Y que lo único importante es acceder en ese caso. Entonces, como esto te podría decir el tema del acceso a la vivienda. Antiguamente el objetivo era comprar una casita en la costa y poder ir a pasar el verano, pero eso se volvía y se vuelve muy pesado porque tenés que mantenerla todo el año, hay que limpiarla, etcétera, etcétera, y tal vez por el mismo dinero vos lo que haces es pagar el acceso a los 15 días que vas, o los 10 días, etcétera, etcétera. Empieza a ser menos pesado para el desarrollo de tu economía el acceso a un bien. Ya no tenés que tener la propiedad, lo que querés es disfrutar o acceder al beneficio. Claro. Con ese mismo criterio, vos tenés que hacer un agujero en tu pared, en tu casa, y no. ¿Vos qué necesitas? Vos lo que necesitas es el agujero en la pared. No necesitas un taladro. O sea, capaz lo tiene un vecino. Antiguamente vos lo que pensabas era que de hecho vas a la casa del abuelo, del papá, y vas a encontrar que tienen en el fondo el taller con un taladro, con 200.000 herramientas. Claro. Épocas en donde eso se podía adquirir sin demasiado esfuerzo. Y además hoy no. Que los bienes se consideraban eternos. Claro, claro. Entonces acceder a un bien era tener la posibilidad eterna de contar con ese bien. Nosotros vamos a una época donde todo es... La obsolescencia programada. Claro. Entonces vos lo que necesitas es hacer un agujero en la pared. Capaz hay alguien que sí tiene un taladro y vos lo que necesitas es compartir con ese alguien, acceder en ese momento determinado. Absolutamente. Eso es una reconfiguración no solo económica sino de relaciones sociales. Y cuando hablamos de economía colaborativa pensás desde la lógica de ciudades colaborativas. Poníamos un ejemplo recién en el corte. Esto se está dando a veces en los hospitales hoy por hoy, en donde te dicen, bueno, mirá, no sé si es tan necesario, por ejemplo, que distritos cercanos, por ejemplo, vamos a hablar de San Isidro, tengan que tener grandes hospitales cuando San Isidro tiene grandes hospitales, ¿no es cierto? Eso sería a macro escala algo que se da en esa lógica, pero hoy en escala global tenés 20.000 ejemplos de esto, en tanto hay lugares de turismo donde vos vas a ir y te vas a buscar previamente esa ciudad en la cual vas a ir, un departamento donde puedas estar 2 o 3 días. Y capaz hay gente que está buscando tu departamento esos 2 o 3 días que vos te vas a ir. Y eso que es un intercambio, no es un accionar de 2 hippies. Esto es una escala global donde hay sitios, donde hay un funcionamiento de economía, donde hay millones de personas que diariamente utilizan este criterio. Lo que tenemos que entender y concebir es que lo que se revolucionó en este sentido son las formas de relaciones humanas, y en tal caso la economía viene a posteriori de esto. Uno podría, yo voy a glosar a una persona que admiro mucho, Carlos Zelaya, que es un amigo, colaborador, que él plantea que las ciudades hablan y los funcionarios no las escuchan. Con la economía podríamos decir exactamente lo mismo. Los patrones de consumo hablan y muchos se niegan a escucharlo.
Pero si la gente está utilizando o marcándote el camino, Sí. más o menos te está diciendo para dónde va la En la cosa. clase 1 que tuve economía en la facultad, decían la economía es una ciencia social, ¿no? Y esto es claramente lo que estás explicando. O sea, la sociedad se relaciona económicamente más allá que las regulaciones Totalmente. lleguen mucho después, ¿no? Las normativas, las leyes, etcétera. Porque Totalmente. la gente busca algo que le sea conveniente. Práctico. Hoy vemos la moneda norteamericana, hoy vemos el dólar, que independientemente de todos los esfuerzos que hace un Estado para que la gente no compre dólares, la gente sigue comprando dólares. Claro. Independientemente de todas las cosas que hace el Estado, y en este momento está haciendo muchas cosas, la gente sigue comprando dólares. Sí. Mira, ejemplo argentino grosero para eso es el periodo 2004-2006. La gente se deshacía de los dólares, te los tiraba por la cabeza. El Estado no tenía ningún tipo de regulación al respecto, porque la gente se sacaba los dólares, Claro. se buscaba pesos porque creían en pesos. O sea, cuando habla la economía, cuando habla la gente, hay que escucharla, nada más, no es ninguna ciencia. Y el ejemplo del taladro, del agujero en la pared, que lo explicaba en una charla que hicimos el otro día, que vino un especialista, una socióloga, Carolina Ruggero, que además es de nuestro grupo más íntimo de trabajo, pero que se ha ido hace unos años a desarrollarse profesionalmente en Bilbao, traía este ejemplo para sintetizarlo. Yo quiero un agujero en la pared, no quiero comprar un taladro, porque voy a comprar un taladro que no lo voy a volver a usar. Entonces tengo que buscar quién lo tenga. Y ese ejemplo lo viven las mamás cotidianamente cuando se ponen de acuerdo para hacer el viejo pool De chicos al colegio. pero que lo vemos sin ecuación económica, pero que existen, por ejemplo, políticas o existen el mercado en algunas ciudades de autos eléctricos, que vos los tomás en un lugar y los dejás en otro, y pagás exclusivamente su uso. Claro. Vos agarras una tarjeta, te llevas el auto y lo vas a dejar en otro lugar. Eso tiene una lógica. Que Ahí me verán manejar, seguramente. Porque no, hoy por hoy digo, ¿por qué todo el mundo tiene que manejar si yo con el transporte público, el remis, si no tengo posibilidades con el transporte público? Y la Pero la pregunta verdad es, es que ¿para qué tendrías que tener un auto si lo vas a usar en determinados momentos Exacto. nada más? ¿Por qué tenés que cargar? porque la idea del confort que te da el auto hoy está muy instalada en la sociedad. Habrá que ver cuánto dura eso, porque también estuvo instalado en la sociedad determinados tipos de confort. Dijimos, el lugar de que guardaban las herramientas los padres o los abuelos, y eso no lo vamos a ver en nuestra época. Entonces, Ya hay no se ve hoy. porque no tiene sentido, porque no tiene realmente sentido, pero antes los bienes tenían una duración eterna, la heladera era para toda la vida, el televisor, se compraba un televisor, viste que era, y vos fijate, Es decir, no había un concepto de, como dice Laura, obsolescencia programada. El concepto era, bueno, compramos uno bueno porque dura para siempre. bueno, y así se desarrollaba y se pensaba todo. Pensemos, las cloacas es de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y han pasado 100 y pico de años y todavía no llegaron a todo el mundo. La electricidad masiva debe tener también 100 y pico de años y recién hace muy poco llegó a todo el mundo. La telefonía, que empezó en la década del 20, del 30 en nuestro país, la telefonía de red, casi se extinguió antes de que llegue a todo el mundo. Sin embargo, Facebook, que es del año 2008, ya llegó a todos los que tenía que llegar. ¿Se entiende? Es una dinámica diferente. Nosotros vivimos un tiempo donde la evolución, y el que inventó Facebook no se quedó a vivir toda la vida con su negocio. Tiene la necesidad de estar buscando algo distinto, de decir, bueno, hice Facebook, te lo dejo, te lo tiro, yo voy por otra cosa. Quédate 5 minutos más que quiero saber cómo estás viendo el futuro cercano en la República Argentina y en el mundo con esta economía colaborativa.